porque vamos a continuar con la serie de unidad y compañerismo dentro de la iglesia. Antes de comenzar, quiero, no es en forma de regaño tampoco, pero quiero hacerles una observación, el hecho de por qué estamos en esta serie o por qué quise tomar este tiempo, este mes. El hecho de que, bueno, pues nosotros estamos en el año de la mayordomía y nos íbamos a enfocar en estar trabajando en el concepto de crecer, saber administrar lo que Dios tiene para nosotros. Quise tomar este tiempo, hacer una pausa y tomar la serie de compañerismo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque he visto que nosotros como pastores o como líderes vemos la necesidad y tenemos que atender la necesidad. ¿Sí? Yo creo que dentro de la iglesia a nosotros nos faltan tres cosas. Nos faltan muchas, pero quiero mencionarles tres. Nos falta unidad, lo veíamos en la mañana. Nos falta más compañerismo y nos falta sobre todo responsabilidad. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas que tenemos que tocar como iglesia son esos tres puntos. Y quise poner hoy este texto porque a veces malentendemos este texto cuando vamos con alguien y le decimos, ¿por qué no has ido a la iglesia? Mira, la palabra de Dios dice esto, y realmente muchas veces no sabemos ni lo que les estamos diciendo los hermanos. ¿Ok? Entonces, vamos a animar, vamos a exhortar, vamos a continuar, vamos a ser más responsables. Y quiero, antes de comenzar con el texto, quiero orar por ustedes y agradecerle a Dios por sus vidas. Dios, Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de estar aquí. Gracias porque sabemos que tú estás en control de todo, Señor. Y sabemos también que tú amas a tu iglesia y que buscas lo mejor para cada uno de nosotros, Dios. Así que yo te pido que en esta mañana en esta tarde pongas tu palabra en nuestras bocas, Señor. Que pongas un corazón dispuesto a escucharte. Y sobre todo llevar por obra cada palabra tuya que aquí escuchemos, Dios. Así que pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, Dios, y te pido por sus vidas, por sus familias, por sus trabajos, por todo lo que hacemos en la vida secular, Dios. Te pido por cada una de estas familias, Dios. Te pongo mi vida en tus manos también y te pido que uses mi vida, Señor, con un propósito. Así que gracias, Padre, en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Dice la palabra del Señor, dice así. Hebreos 10, 24 y 25. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24 y 25. Ahí en el versículo 24, hermanos, Dios, a través de la persona del apóstol Pablo, nos hace un llamado a nosotros como pueblo de Dios. Nos hace un llamado a que tenemos la responsabilidad de motivarnos. Dice el texto al principio, dice: considerémonos. Es un llamado para nosotros. Todo el contexto de este capítulo es un llamado a permanecer fieles en la fe. Todo el contexto, si lo podemos leer, todo el capítulo 10 es un llamado, es una serie de llamados a nosotros, ¿sí? Y precisamente en este texto Dios nos hace un llamado a nosotros porque tenemos la responsabilidad de motivarnos como iglesia. Tenemos la responsabilidad de estimularnos a hacer obras buenas, a hacer obras de misericordia, a hacer obras de amor. Esa es la obligación como iglesia para nosotros, ¿sí? De estar aquí para hacerlo. Si lo podemos ver un poquito en el contexto, Dios nos motiva, Dios nos llama a permanecer fieles en la fe y en la consistencia de la fe. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer en este texto, y sobre todo recordando, nosotros como iglesia tenemos que recordar que hay un vínculo que nos une, un vínculo que tenemos todos en común. ¿Cuál es ese vínculo? Es Cristo, es el amor, es Cristo en nosotros. Y ese vínculo, hermanos, nos motiva y nos debe de mantener unidos como iglesia.
Porque hay algo que tenemos en común todos, que es Cristo, ¿sí? Y eso es lo que nos debe de motivar a mantenernos como iglesia. Y ahí en el versículo 18 dice algo interesante. Ahí en el 10:18 dice: cuando los pecados ya han sido perdonados, ya no hace falta más hacer sacrificios. Delante de Dios nosotros ya no le debemos nada, todo ya está hecho. Ya no hay más que hacer sacrificios para Dios. Pero sí nos motiva a permanecer fieles en la fe. Algo que siempre como familia debemos de tener presente es que ya no hay nada que sea contrario para nuestra relación con Dios. Ya no hay nada. Es decir, no nos podemos sentir indignos. En la mañana veíamos, ¿no?, que a veces nos sentimos culpables por un pecado, pero la palabra de Dios dice que ya todo eso fue perdonado. Y ya no podemos sentirnos más culpables. El hecho de no venir al templo, el hecho de no congregarnos, el hecho de no unirme con mi hermano en comunión, es que yo estoy en pecado. Los pecados ya fueron perdonados. Ya no hay más sacrificios que hacer. Cristo ya lo hizo por ti y por mí. Entonces, la unidad y la fe dentro de la iglesia se manifiestan cuando su pueblo se reúne a alabar a Dios, cuando su pueblo está bajo la influencia de esa gracia de Jesús. Y esa gracia es la que a nosotros nos va a motivar a estar unidos, es la que nos va a motivar a animar a los hermanos, a exhortar, a consolar, a ayudar, a hacer obras de misericordia. Y créanme, hermanos, que esto es lo que a veces se nos dificulta mucho, porque a veces para nosotros hay prioridades más arraigadas en nuestra vida, y a veces no estamos aquí, a veces no venimos, y etcétera, hay muchas cosas. Pero algo que tenemos que hacer como iglesia es mantenernos unidos, ¿sí? Y saber que hay un vínculo en nosotros, y saber también que ya no tenemos nada por qué sentirnos culpables, sino que estamos bajo la influencia de una gracia poderosa, la cual nos debe de motivar a hacer cosas por la iglesia, motivarnos, estimularnos, amarnos, a cuidarnos los unos por los otros. Así que es eso. Yo creo que algo que nosotros tenemos que tener en mente siempre es, en este texto Dios nos hace una serie de llamados, y en todo el capítulo nos encontramos una serie de llamados a nosotros como iglesia, ¿sí? El primer llamado que quiero tocar para nosotros como iglesia es un llamado a ser fieles. Primer punto, un llamado a ser fieles. Y nosotros, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros vivimos en una cultura de conveniencia, de individualismo. Es decir, si yo voy a hacerlo porque me conviene. Si lo hago es porque quiero hacerlo, pero porque tengo un beneficio, ¿verdad? Y a veces para nosotros eso nos hace ver como si somos egoístas, como si fuéramos ególatras, como si fuéramos egoístas solamente pensando en salir adelante a reserva de qué tenga que hacer para lograrlo. Vivimos una cultura así, no importa qué tenga que hacer, lo voy a lograr, ¿sí? Y a veces eso para nosotros no es tan conveniente. ¿Por qué? Porque contamos con muchas cosas, fíjense, contamos con 1,000,000 de recursos para poder ajustar nuestra vida de manera que se adapten a nuestras preferencias. Podemos ajustar nuestra vida con un montón de excusas, de recursos, de decir, bueno, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, lo voy a lograr, pero siempre pensamos en nosotros, cómo salir adelante. Por eso en la cultura que vivimos es individualista. A veces no pensamos en los demás. A veces nos concentramos tanto en nosotros que olvidamos que tenemos una familia dentro de la iglesia, que tenemos hermanos que están en aprietos, hermanos que tienen necesidad, y seguimos concentrados en nosotros mismos. Eso es muy notorio en todas las iglesias, ¿sí? Cuando las cosas se ponen difíciles a veces en nuestra familia, tanto la economía, la salud, etc., lo primero que tendemos a hacer es soltar algunas cosas, las cuales son responsabilidades para nosotros para atender esta necesidad. Y créanme, hermanos, que lo primero que soltamos o sacrificamos, ¿alguien me puede decir qué es lo primero que soltamos o sacrificamos cuando hay una necesidad que atender? Tiempo.
el tiempo, pero hay algo más que sacrificamos primero. Cuando la economía no va bien, cuando hay salud, cuando no hay salud, ¿qué sacrificamos primero? Tere dice el tiempo, sí, el tiempo con Dios. Sí. A veces cuando no tenemos trabajo y nos toca venir un domingo a trabajar, ni modo, el trabajo es primero. ¿Sí? A veces es tan sencillo tomar decisiones a la ligera y sin saber, hermanos, realmente que Dios quiere que lo busquemos a Él y a su palabra, que acudamos a Él. Por eso les digo que a veces somos tan individualistas, a veces somos tan ególatras, que pensamos en nuestros propios beneficios y no pensamos en los hermanos, en la familia. ¿Sí? Pensamos en salir adelante nosotros. Pero normalmente lo primero que sacrificamos es nuestro tiempo con Dios. Y créanme que no estoy hablando de orar, no estoy hablando de leer, porque también lo hacemos, a veces lo sacrificamos por atender otras cosas. También sacrificamos el venir a la iglesia, sacrificamos el venir los domingos al templo, sacrificamos el tiempo con la comunión con los hermanos. Las actividades que se hacen dentro de la iglesia también las sacrificamos. ¿Qué decimos o qué pensamos? El Dios no se enoja, hombre. Dios es bueno, amén, Dios es bueno, ¿sí? El Dios es rico en misericordia y no se va a enojar. Y eso es cierto, hermanos, Dios es rico en misericordia, pero Dios, este texto no es para nosotros. Este texto es para la iglesia en general, no es individual, es en general. Dios está preocupado por nuestro crecimiento, por la unidad. Porque como en una familia, yo sí tengo hijas, y si yo veo que mis hijas se pelean o si están a disgusto, hey, vengan, reconcíliense. Considerémonos los unos a los otros, dice la palabra. ¿Cómo? No dejen de reunirse, no dejen de congregarse. Por eso lo interesante está cuando Dios habla, Y yo estoy seguro, hermanos, que todos los que hemos estado en iglesias o estamos en esta iglesia local, una iglesia local, hemos visto a gente con falta de compromiso, hermanos con falta de compromiso. Ahorita les decía esos 3 puntos de los cuales adolece esta iglesia, esta en particular. Y esta falta de compromiso no solamente se ve aquí, se ve en muchas iglesias, la falta de compromiso. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a alguien? La mayoría de nosotros nos hemos topado a alguien que no tiene compromiso, o hemos platicado con un hermano de la iglesia que no está comprometido con Dios. ¿Y qué le decimos? Que no viene, ya tiene tiempo que no viene. ¿Y qué usamos? Usamos el texto de Hebreos 10 y le decimos: hermano, dice la palabra que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Pero está bien usado, hermanos, realmente, y casi hasta les decimos: estás expuesto a que afuera vas a encontrar la tentación espiritual, a que el declive espiritual en tu vida va a ser consecuente. Dice, incluso hasta puedes morir espiritualmente si no vas a la iglesia. Eso es casi lo que les decimos a los hermanos. Les tratamos de infundir ese miedo, ese temor. Y aunque realmente esto es cierto, es una consecuencia de no reunirse y de no tener comunión y de no buscar a Dios y de no orar, todo esto es real. Realmente Dios, a través de este pasaje, nos está hablando de otra cosa. No es el énfasis de este pasaje. Dios nos muestra que a veces queremos ser individualistas, o cómo decirles, a veces queremos crecer fuera de la iglesia y no se puede. Queremos crecer fuera de la iglesia. A veces nosotros queremos escuchar fuera sermones. ¿Qué decimos? Yo escucho sermones en casa, yo leo solo, estudio. No es necesario que me pare en el templo cada domingo. No es tan necesario. Que al cabo ahí, como diríamos, el pastor no rebaja las horas, como en un trabajo donde sí somos responsables, ¿verdad? A veces pensamos que las cosas no tienen gran relevancia si no venimos al templo. ¿Sí? Para nosotros, para Dios no, hermanos. Para nosotros es un bien venir al templo. Para nosotros es una bendición estar aquí, porque la palabra de Dios dice que aquí vamos a encontrar bendición. ¿Y qué más?
y vida eterna. Aquí en la iglesia. Por eso el texto dice de no dejar de congregarnos. Dios no nos habla tanto a ti particularmente, personalmente. Dios está preocupado por los demás, porque si tú no vienes al templo, si tú no tienes compromiso con Dios, y si los hermanos no te ven, hay algo que ocurre. Tú dejas de ser de bendición para la iglesia porque no vienes. Tu vida deja de ser de bendición, dejas de ayudar, dejas de amar, dejas de exhortar, dejas de motivar, dejas de modelar la fe. Por eso es interesante saber, cuando vamos a usar este texto, debemos de explicarles el por qué tienen que congregarse, el por qué tienen que venir, el por qué nosotros tenemos que venir primero y ser ejemplo para los demás. Tenemos que considerar la vida de los demás. Debemos de pensar que aquí en la iglesia tenemos hermanos que necesitan de nuestra ayuda, que necesitan vernos, necesitamos ser maestros, necesitamos ser ejemplos de ellos. El apóstol Pablo en este texto está hablando de considerarnos, de estimularnos, es decir, de animarnos, de motivarnos, de darnos aliento los unos a los otros, de darnos ánimo, de cuidarnos, de abrazarnos y de estar siempre pendientes los unos de los otros. Dice la palabra ahí, dice, y consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre hacerlo. Este pasaje no nos advierte que cuando dejamos de ir a la iglesia nos ponemos en peligro o riesgo nosotros. Eso no dice. ¿Sí? Sino dice que si no venimos al templo, dejamos, ahorita les decía, de amar, de cuidar, de estimular, de amar a las personas. Y no nos ponemos en riesgo nosotros, sino ponemos en riesgo la vida de los hermanos. Ponemos en riesgo porque no les cuidamos, porque no les amamos, porque no estamos al pendiente de sus necesidades. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que la gente falta aquí? ¿Cuántos? Muchos. Cada domingo falta alguien diferente. Y yo sé que tienen cosas que hacer y es muy importantes y está bien. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tomado el teléfono y les hemos animado? ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado personalmente a ellos y, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué ocupas? ¿Qué necesitas? Aparte de darles palabra. Yo creo que no muchos lo hacemos, ¿sí? A lo mejor todos tenemos responsabilidades dentro de la iglesia y nos ocupamos precisamente de mi responsabilidad, de mi ministerio. Me ocupo yo como pastor solamente de preparar la predicación y la clase, pero no les hablo a los hermanos. ¿Por qué? Pues que otros hermanos lo hagan. Pero la tarea no solamente es del pastor. Pablo les está hablando a los hebreos y les está diciendo, Dios les está hablando a través de la vida de Pablo. Considerémonos, les está hablando a la iglesia de hebreos. Consideremos los unos a los otros. No dice, considere el pastor, considere a todos los hermanos. Lo considero. Pero la tarea no solamente es mía. La tarea es de cada uno de ustedes. Si alguien falta, hermano, ¿cómo está bien? A lo mejor no hablar un texto, una palabra de bendición, ¿verdad? Sí. Y orar por él. Oremos por ellos. Pero siempre debemos de tener una consideración por los hermanos. Siempre debemos estar pendientes por los hermanos. Reunirse con el pueblo de Dios en este lugar, en el templo, no se trata de venir a ser bendecido. Somos bendecidos cuando escuchamos la palabra, pero más es dar bendición. Nosotros venimos a bendecir, no venimos a recibir. No se trata de recibir, se trata de dar aquí en la iglesia. Recibimos cuando escuchamos alimento, la escuela bíblica, pero también se trata de dar. No se trata de venir a sentarnos y pararnos y irnos, hermano, ¿cómo estás? Involucrarnos, no. Veíamos que somos una familia en la mañana. Veíamos que todos nos debemos de ver como tal, como una familia. Y si no lo hacemos, hermanos, no hay evidencia hacia afuera de que el amor de Dios está en esta iglesia, de que el amor de Dios está en nosotros. Tenemos que hacerlo. La forma en la cual nosotros
nosotros pensamos acerca, por ejemplo, de venir un domingo en la mañana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos preparamos? Nosotros lo primero que tenemos que considerar debe ser cómo animar a mis hermanos, cómo estimularlos. Antes de venir aquí tengo que pensar cómo voy a llegar a la iglesia. Yo sé que todos traemos cargas, todos traemos cosas que hacer, todos traemos preocupaciones, pero debemos de pensar también en que los demás también traen igual que yo y que todos los demás. Y tenemos que considerarlo. Por eso Pablo dice, considerémonos, ¿sí? Considerémonos, tenemos que considerarnos. Y antes de venir tenemos que orar y decirle, Señor, quiero que mi vida sea una vida en la cual sea de bendición hoy para mis hermanos. Y no nada más quiero ser bendecido, quiero dar bendición también. Porque hermanos, créanme que a veces venimos, y yo lo sé, venimos con cosas muy tremendas aquí a la iglesia. ¿Y quién supo? Nadie supo. ¿Por qué? Porque nadie se acerca a ver cómo estamos. Nadie nos pregunta cómo estamos. Yo que soy el pastor también tengo mis cosas, ¿sí? Tengo problemas también. A lo mejor no tengo, pero también soy humano. También tengo problemas. Tengo familia, tengo trabajo. Y yo lo que les digo es que nosotros deberíamos de considerarnos, todos, cada uno de nosotros, ¿sí? Debemos de considerarnos. Este texto no es sobre nosotros, sino sobre ellos, sobre los hermanos, sobre la iglesia. Dios quiere mantener la unidad y la armonía dentro de la iglesia a través de tu vida, a través de tu vida. Y por supuesto, nuestro compromiso con la iglesia local es mucho más que un compromiso de venir solamente el domingo en la mañana. Esto es permanente, es un compromiso para toda la semana, para todo el tiempo. Lo veíamos en la mañana, ¿no? Cuando explicábamos que es el compromiso de servir, no solamente es intermitente, sino es para toda la vida. Lo mencionaba mi hermano Gil. Entonces ese compromiso que tenemos es constante, es un compromiso que no se puede detener, es un compromiso durante toda la vida, es un llamado a ser fieles, es un llamado a ser fieles, a permanecer fieles dentro de la iglesia. Y Dios nos escogió para estar unidos a los que estamos aquí y a los que no han venido. Pero ¿cómo vamos a mantener esa unidad nosotros si ni siquiera podemos tener un compromiso real nosotros? Siempre vamos a encontrar excusas para no asistir. Siempre va a haber excusas para no asistir. Y este versículo bíblico nos muestra que el Señor nunca diseñó la iglesia para sentirnos o para generar un sentimiento de culpa. El hecho de no venir, a veces nos sentimos culpables y no volvemos a venir al otro domingo. Pero la iglesia no está diseñada para generar un sentimiento de culpa por eso. La iglesia se diseñó, Dios hizo la iglesia para sentir gozo, para alabar a Dios, para mantenerla unida, fuerte. Así que nosotros debemos de estar atentos a esto, debemos de considerarnos los unos a los otros. La iglesia debe de traernos un sentimiento de gozo y recordarnos que la gracia de Dios es para siempre. Por eso aquí en la iglesia, ¿por qué creen que Dios diseñó la iglesia, hermanos? Aquí en la iglesia vamos a recibir y a encontrar bendición, pero también vamos a dar bendición. Aquí vamos a encontrar también vida eterna. Vamos a ver personas que modelen su fe de una manera excelente y vamos a imitarla. El venir a la iglesia no solamente es venir a sentarnos, es imitar también, es ayudar, es animar, es hacer todo esto. Por eso el llamado a permanecer fieles nos anima a que nosotros estemos pendientes y consideremos los unos a los otros. El segundo llamado que Dios nos hace en este texto es un llamado a animarnos. Un llamado a animarnos. A veces las preocupaciones o el afán de la vida, hermanos, nos impide pensar, fíjense, en lo importante, en la importancia que tiene el hecho de congregarnos. A ver, digo, ¿qué tan importante es congregarme? Me pongo a pensar y digo, no sé, porque ahorita no puedo porque tengo un problema en mi trabajo. No sé, ahorita no puedo porque pues no hay dinero y tengo que ir a trabajar. El afán de esta vida a veces no nos permite concentrarnos.
y darle la importancia, el hecho de venir a la iglesia. No nos deja pensar. Y la Biblia nos enseña que congregarnos es nuestra obligación como creyentes. Y nos señala que aquella persona que no tiene comunión, fíjense, esto es interesante. La Biblia nos enseña que aquella persona que no tiene comunión con sus hermanos, tampoco tiene comunión con el Señor. ¿Sí? Nada más piensen en eso. Y hay un texto que lo respalda. Y dice en 1 de Juan 1, 5, 10. Fíjense lo que dice el texto. Y es importantísimo que lo tengamos siempre ahí. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Sí? Y viene lo que nos debe de interesar. Pero si andamos en luz, es decir, si tenemos comunión con el Señor, como Él está en luz, ahora sí viene la consecuencia. Dice: tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué importancia tiene tener comunión los unos con los otros? Para Dios es tan importante que la iglesia tenga comunión, porque eso es una evidencia realmente de que nosotros tenemos comunión con el Señor. Si no hay comunión los unos con los otros, créanme, hermanos, sin decirles y sin preguntarles, sé que no tienen comunión con el Señor. Por eso es importante saber la palabra de Dios. Es una evidencia. Cuando Jesús estuvo a punto de ir a la cruz, reúne a sus discípulos y les da un mandamiento. ¿Sí? Y este mandamiento es el que debe de gobernarnos como iglesia. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, dice: este mandamiento nuevo les doy. Imagínense Jesús con sus apóstoles ahí y les dice: este mandamiento nuevo les doy a todos ustedes. ¿Y qué les dice? Ámense los unos a los otros. Así como yo les he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son, ¿qué? Mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Lo que Jesús quiso decir es que parte del testimonio que la iglesia da al mundo que está a su alrededor depende de la forma en que nosotros nos amemos, la forma en que nosotros nos cuidemos, la forma en que nosotros nos consideremos, la forma en que nosotros nos exhortemos. De eso depende mucho el testimonio. Una iglesia no va a crecer si no somos de testimonio, si no hay amor aquí adentro de la iglesia. La primera evidencia es esa: que estemos pendientes los unos a los otros, que estemos pendientes de mis hermanos, de sus necesidades, que los amemos, que los escuchemos, y si hay problemas, que los confrontemos. Eso es amar, eso es considerar. Por eso es importante también saber que cuando Jesús los toma y les dice: este mandamiento nuevo les doy, es un mandamiento, no es a ver si quieren, no, les mando que hagan esto como iglesia. Por eso al principio les decía: hay tres cosas que quiero hacer recalcarles aquí, porque no soy yo, es Dios hablando. Vemos la necesidad en la iglesia y tenemos que exhortar a la iglesia, tenemos que atender la necesidad. Y si Dios dice tienes que hablar, tenemos que hablar. No se trata simplemente de no hacer cosas, de no hacer ciertas cosas. Cuando Dios nos habla y nos dice: hermano, tienen que amarse los unos a los otros, no se trata solamente de dejar de hacer ciertas cosas, no se trata de eso, sino que ahora el pueblo de Dios debe velar por la iniciativa de ver por el bien de los demás. De eso se trata. Entonces, este amor entre los hijos de Dios se refleja de muchas maneras. El amor que nosotros tenemos por los hermanos dentro de la iglesia se refleja de muchas maneras. Hay un libro de C.S. Lewis, se llama el libro Dios en el banquillo. Dice este hombre algo interesante. Dice: el amor no es un sentimiento de cariño, fíjense. El amor no es un sentimiento de cariño, sino un deseo constante por el bien del ser amado hasta donde éste pueda alcanzarlo. O sea, imagínense la profundidad de lo que este hombre dice. ¿Qué es el amor por el otro hermano? No es un sentimiento de cariño, sino un deseo constante por el bien de cada uno de ustedes. Ese es el amor.
Nosotros, ¿en qué dimensión tenemos que amar a los hermanos? ¿En qué dimensión tenemos que cuidarlos? Constante, ¿hasta qué? Hasta donde nos alcance el tiempo. Es decir, siempre tenemos que amarles, siempre tenemos que cuidarles. Por eso, ¿cuál será el mayor bien que nosotros debemos de procurar aquí en la iglesia? ¿Cuál será el mayor bien que nosotros debemos de procurar dentro de la iglesia para un hermano? ¿Cuál es mi mejor deseo para Mario? ¿Cuál es mi mejor deseo para mis hijas, para ustedes? Para mí como pastor, mi mayor deseo es, como dijo Pablo en Colosenses, presentarlos perfectos delante de Dios. Que todos estén en unidad, que todos estén considerándose unos a otros, que se amen los unos a los otros. Pero para ti personalmente, ¿cuál es el deseo para uno de tus hermanos? Ayudarles a que crezcan, motivarlos, ver sus necesidades y atenderlas, hablarles cómo están. Ese debe de ser tu deseo. Y me encanta cómo lo define este hombre Lewis. Y yo podría concluir afirmando que el mayor bien que nosotros podemos buscar para nuestros hermanos dentro de la iglesia es que seamos mejores discípulos de Cristo, que seamos mejores aprendices, mejores seguidores de Cristo. Y eso conlleva o engloba todo: que nos vamos a amar, que nos vamos a cuidar, que nos vamos a motivar. Y hay otro escritor ahí en su libro que se llama Instrumentos en las manos de Dios, se llama Paul Tripp. Hizo citó un texto y lo ilustró muy padre. Y ahí en Levítico 19:17, y esto ocurre mucho dentro de las iglesias, y yo creo que también está ocurriendo dentro de esta iglesia. Y dice así: para fortalecer el concepto de que el amor se refleja al exhortarnos los unos a los otros a amar mejor a Cristo. Este pasaje dice así, Levítico 19:17, fíjense lo que dice: no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. A veces nosotros vemos a un hermano en pecado y no le decimos nada, ni le exhortamos, ni le decimos nada. ¿Por qué? Para evitarnos problemas. Pero nosotros seguimos cargados con la culpa de lo que está haciendo. ¿Sí? A veces vemos que están haciendo cosas y es que si le digo se va a enojar, pero nosotros estamos cargados. Incluso a veces eso nos permite ni siquiera venir a la iglesia. No podemos dormir. Yo se los he dicho, te los estoy diciendo por experiencia. ¿Sí? Eso no nos permite ni siquiera acercarnos a los hermanos. Ni siquiera nos permite hablarles cómo están. Estamos cargando con culpas de otro pecado. ¿Sí? Por eso les voy a volver a repetir el texto de Levítico 19:17. Dice: no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufran las consecuencias de su pecado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿O qué es lo que tenemos que hacer como iglesia cuando se presentan estas situaciones? ¿Qué tenemos que hacer? No guardarnos nada, por el bien de la persona y por tu mismo bien. ¿Sí? Por eso siempre les he dicho, hermanos, cuando yo vea que ustedes están haciendo algo mal, créanme, yo me voy a acercar con ustedes y les voy a exhortar con mucho amor. Y no es para que ustedes, es que me voy a ir porque el pastor me dijo. No, la decisión la van a tomar ustedes, pero bíblicamente nosotros tenemos que acercar cada uno de nosotros. Y si yo estoy haciendo algo mal como pastor también, yo necesito que ustedes vengan y se acerquen conmigo y me digan: pastor, la estás regando. Eso a mí me va a permitir crecer. Y no me voy a enojar, créanme. No me voy a enojar. A lo mejor muchos piensan que se van a enojar. No. Yo espero que también ustedes tomen esa iniciativa de hacerlo. Así que el doctor Tripp, el que escribió este libro, llega a la siguiente conclusión. Y dice: nuestra cultura le atribuye una gran importancia a ser tolerante y a ser cortés. Es decir, tratamos de evitar momentos incómodos. Por tanto, vemos pero no hablamos. Llegamos al punto en que nos convencemos de que no hablamos porque amamos a la otra persona, mientras que en realidad no hablamos
porque nos falta amor. Ahora, yo creo que esto que dice este hombre aquí en este pequeño pensamiento es interesante, porque a veces nosotros queremos callar, porque decimos, es que es mi amigo y lo amo, y lo dejamos que siga así, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Y eso ni siquiera le va a ayudar a crecer, ni siquiera le va a ayudar a arrepentirse de lo que está haciendo. Lejos de amarle, hermanos, créanme que le estamos haciendo un daño muy grande. Eso es un síntoma de que ni siquiera le podemos amar. Amarlos es exhortarlos con mucho amor. Amarlos es confrontar su pecado y restaurarlos. Eso es amarlos. Por eso este escritor, que también es cristiano, lo dice así, y me encantó, por eso se los estoy diciendo. Y es decir, el verdadero amor hacia nuestro prójimo, hermano de la familia de Dios, se refleja en hablar con ellos sobre temas difíciles, pero necesarios, que los llevan a obedecer mejor a Cristo. Y aquí el modelo que este hombre nos enseña en este libro dice así: el modelo aquí es honestidad continua en una relación continua. ¿Está fallando? No. ¿Se oye? ¿No, verdad? Bueno, ahí está. Muy bien, entonces el modelo que este hombre enseña aquí en su libro dice: el modelo de honestidad, el modelo aquí es honestidad continua en una relación continua. Eso es así como se debe de mover la iglesia. Siempre tenemos que ser honestos, siempre tenemos que ir con los hermanos y hablar de temas difíciles. A lo mejor muchas veces nunca lo hemos hecho. Tal vez algo que nos ha faltado hacer es esto, ¿no? A veces vemos hermanos que están batallando y, hermano, mira, yo sé que una vez a mí me reprendieron cuando yo comenzaba en el Evangelio. Yo hacía muchas señas, tenía poquito en el Evangelio, y no me avergüenzo porque a mí me ayudó mucho. Hacía señas con las manos, con los dedos, y se acerca con el hermano y dice: hermano, pues yo venía de una inercia así del mundo, ¿no? Y me dice: hermano, mire, en la palabra dice que los dedos que señalan y esto y lo otro, y yo me quedé, fue con la palabra y no me enojé. Al contrario, lo tomé, lo asimilé y crecí, ¿sí? Y por el contrario, he tenido que exhortar, hemos tenido que confrontar muchas veces hemos tenido que ir con los hermanos, y muchas veces hemos perdido sus amistades. Pero Dios lo que quiere es esto: que nosotros vayamos y exhortemos a los hermanos, porque eso es cuidarnos, eso es amarles, eso es permitir que ellos crezcan, que conozcan, que se asemejen más a Cristo. Por eso, sin ningún temor, hermanos, si vamos nosotros en el nombre de Jesús, Él va con nosotros, y hagámoslo, no tenemos por qué tener miedo. Ahorita yo les decía que no solo es tarea mía animar a los miembros, también es tarea de ustedes, tarea de todos, ¿sí? Y yo creo que el último punto que quiero tocarles habla acerca de un llamado a estar listos. Nos hace un llamado a estar listos, pero antes de tocar ese punto, ahí en el Hebreos 3:13, habla un texto muy, muy padre, y dice, Hebreos 3:13, dice: más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros. ¿Cuándo? Cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13 dice: mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Debemos de notar la frecuencia con la que debemos exhortarnos los unos a los otros. ¿Cuánto es la frecuencia? Es siempre. Mientras dure ese hoy. Estamos hablando de un día a la vez. Un día a la vez. Y nosotros tenemos que hacerlo. Exhortar quiere decir animar, estimular, alentar. Aquí dice que debemos hacer esto cada día. Tendemos a no exhortarnos con esa frecuencia, porque no siempre creemos o ignoramos la segunda parte del versículo. La segunda parte del versículo dice: para que ninguno de ustedes se endurezca por engaño del pecado. A veces nada más decimos, vamos a animarnos hoy,
Pero si no lo hacemos, vienen las consecuencias terribles de este pecado, ¿sí? Podemos caer en el engaño de ese pecado nosotros como hijos de Dios. Pero una de las razones por las que existe tanta falta de compromiso o amor por los hermanos es que las personas ven al hombre y no ven a Dios. A veces cuando venimos a la iglesia, te los digo también porque es otro punto que pasa dentro de la iglesia, todos somos humanos y nos vamos a equivocar. Yo me voy a equivocar muchas veces. Y a veces los hermanos vienen y ven que se equivocó y ya no regresa. Pero nosotros no debemos de pensar así. Nosotros somos falibles, nos equivocamos. Somos personas que vamos a cometer errores cada vez. Pero nosotros no debemos de poner nuestros ojos en una persona. Nosotros debemos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. A veces llegamos a desilusionarnos y perder la esperanza, ¿sí? Cuando nuestra fe está puesta en alguna persona, alguna cosa, nos vamos a desilusionar y cometemos el gran error de desanimarnos, cometemos el gran error de no venir a la iglesia, de no animarnos, de no amarnos. Fíjense, ahí en Lucas 23, no sé si recuerdan o si lo hayan leído, a Cleofas. Cleofas era un seguidor de Cristo, ahí en Lucas 24. Era un seguidor de Cristo él. Y cuando Jesús se les aparece, el mismo Cleofas le dice, es que, ojo, no, tú eres el único en Israel que no sabes lo que pasó. Pues que pasó esto con Jesús, pasó esto y aquello, y pues se acabó todo. O sea, estamos viendo que este hombre puso su esperanza en un hombre, y ese hombre era Jesús. Pero no puso su esperanza en todo lo que Jesús dijo, en todo lo que venía después, hasta que Jesús abrió sus ojos y se dieron cuenta. Pero a veces nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, no en los hermanos, porque si venimos a buscar perfectos aquí nos vamos a equivocar, hermanos. Nos vamos a equivocar. Aquí todos nos vamos a equivocar, ¿sí? El proceso de la perfección, estamos en el camino de la santidad rumbo a la perfección. Estamos buscando eso. Estamos buscando ser más santos, participar de la santidad cada día, pero no somos perfectos aún. Así que no podemos poner nuestros ojos en los hombres. Hechos 27-25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me lo ha dicho. Es lo que dice Hechos 27. Y recordemos que todas las promesas de Dios nos dice que son verdaderas y que debemos de mantener el gozo en nuestras vidas y que ese gozo debe ser permanente y que no se desvanezca. Así que nosotros tenemos que animarnos a través de esas promesas, animarnos, exhortarnos. Tenemos que mantener ese vínculo vivo, perfecto en nuestras vidas. Y quiero tocar el último tema, el último punto, y con esto termino. El llamado a estar listos. Es un llamado a estar listos. Cuando Pablo les hablaba a los colosenses, ahí en el capítulo 1, verso 28, y dice así, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlos perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Versículo 28, Pablo les está hablando a una iglesia complicada, a una iglesia donde estaban metiéndose doctrinas de otro tipo de enseñanzas. Pablo les está hablando y les dice, bueno, la idea es que exhortemos a todos, o sea, dentro de la iglesia, que sean cada vez, vamos a amonestarlos a todo hombre, enseñarlos con toda sabiduría, a fin de presentarlos perfectos. La intención de la iglesia, la intención de Dios dentro de la iglesia es que todos nos preparemos de tal manera que crezcamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y esta iniciativa de Dios es continua, no se va a detener. La idea, la intención de la iglesia es que nosotros tenemos que prepararnos para cuando el Señor llegue. Por eso habla el texto de aquel día, más viendo que aquel día se acerca. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para el día que viene, ¿sí? Esta carta dirigida a estos hermanos es con la intención de tomar conciencia de cuál es el objetivo de Dios en las iglesias. Tenemos todos que prepararnos de una forma consciente, de una forma continua, porque no sabemos
dos cosas: si la muerte nos sorprenda o si el Señor regrese y estamos con vida. No sabemos. Ahí en Mateo 25 hay una parábola. Yo creo que muchos de ustedes la han escuchado, de aquellas 10 vírgenes solteras que en la noche tomaron sus lámparas de aceite y salieron a esperar al novio. Yo creo que todos la han escuchado. Y si no la han escuchado, en Mateo 25 viene, yo les aconsejo que la lean. Son 10 vírgenes que salieron con sus lámparas. Unas dice que tomaron aceite de reserva y otras no. 5 lo tomaron y 5 no. Dice que las mujeres salieron a esperar al novio, y dice que porque el novio tardó, dice que se durmieron todas las 10. Sí, cuando dice que viene el novio, dice que escucharon al novio la voz, y dice que esas mujeres se despertaron, y dice que 5 traían las lámparas encendidas con aceite y 5 se les estaba por terminar. Y a las 5 imprudentes, se les dice en la Biblia, les pidieron aceite a las otras y les dijeron: no podemos compartirte de nuestro aceite, vayan y compren más aceite. Entonces fueron, y en lo que fueron, el novio se las llevó. Eso es no estar lista. Eso nos habla como a nosotros como iglesia. Pero aquí este texto nos confronta nuestra religiosidad. Confronta la religiosidad que a veces hay en nosotros, pero también confronta nuestro cristianismo genuino. Porque yo no digo que hay hermanos aquí que llevan cabalmente su cristianismo. Hay hermanos que sí lo llevan, y yo estoy seguro de eso. Pero también hay hermanos, o habemos personas aquí que llevamos una religiosidad bien marcada, ¿sí? Y esto nos confronta, nos enseña a que el día que Jesús regrese por nosotros, muchos vamos a creer estar listos. Fíjense, muchos de nosotros vamos a creer que estamos listos, y otros sin duda alguna lo vamos a estar, ¿sí? Y el punto es que todos venimos a la iglesia, y quiero que escuchen esto. El punto es que todos venimos a la iglesia, todos traemos la Biblia, que es la lámpara, pero no todos hemos hecho una decisión genuina por realmente entregarle nuestra vida a Jesucristo. A lo mejor decimos: no, sí, yo ya le entregué mi vida a Cristo desde hace mucho, pero ¿realmente lo has hecho de todo corazón? Si venimos a la iglesia, parecemos cristianos, incluso nos vestimos como cristianos, pero realmente lo único que saldrá a relucir en aquel día será nuestra religiosidad, porque no hay un compromiso real con Cristo. Tenemos que saber esto, hermanos. Nos falta ese aceite de unción para estar listos. Nos falta fe, nos falta el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos falta Cristo, porque no hay un amor genuino por los hermanos. Si no tenemos un amor genuino por los hermanos, no vamos a tener comunión con Dios ni con los hermanos. Nos cuesta mucho venir y nos cuesta mucho comprometernos. Nos cuesta tanto trabajo prepararnos para estar listos para aquel día. Créanme que nuestra religiosidad no nos va a salvar, hermanos. Todos traemos lámparas, como decía el texto, como dice el texto, dice: todos traemos lámparas. Pues la Biblia es la lámpara, ¿sí? Pero no todos las traemos encendidas. No todas las traemos encendidas. No somos como parecemos aquellas 5 novias imprudentes que cuando llegó el Señor no las encontró y se fue. ¿Sí? Dios quiere que seamos como aquellas 5 novias prudentes. Estar listos para aquel día. Estaban listas para recibir al novio, y que nosotros como iglesia nos hace una exhortación que debemos de estar listos también. ¿Cómo? Estimulándonos al amor, estimulándonos a las buenas obras, como decía Pablo en Colosenses, para presentarnos perfectos delante de Dios en Cristo. Así que, hermanos, este texto que leímos ahorita es una serie de llamados, llamados a permanecer fieles, llamados a animarnos, y la última es llamados a estar listos. Tenemos que permanecer fieles y animar a los hermanos, pero también cada vez que vengamos aquí, hermanos, tenemos que alistarnos, tenemos que prepararnos, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor ha de venir con nosotros. Así que, hermanos, los animo que como iglesia no nos callemos, que nos animemos todos,
que veamos las necesidades de todos los hermanos de aquí de la congregación, que les hablemos, que oremos por ellos, que abracemos, que nos acerquemos, ¿sí? Vamos a orar y a dejar este tiempo en manos de Dios y agradecerle por su palabra. Señor y Dios Padre, agradezco tanto, Dios, tu amor, tu gracia en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que guardes a cada familia aquí representada, Señor, que nos bendigas con tu amor, con tu gracia, y sobre todo, Señor, que pongas en nuestro corazón ese llamado, Señor, a permanecer fieles, ese llamado a animarnos los unos a los otros, a exhortarnos con amor y en conocimiento de tu palabra, y sobre todo, Señor, ese llamado a permanecer, a estar listos, Señor, para cuando tú regreses, más viendo que aquel día se acerca, Señor. Así que es una urgencia como iglesia, es nuestra urgencia como iglesia, Señora, a no dejar de hacer todas estas cosas, a no dejar de congregarnos, a exhortarnos, a estar listos. Yo te pido que pongas en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, el deseo de hacerlo, Señor, el deseo no solamente de quedarnos en casa a escuchar la predicación, sino de venir para poder abrazar a los hermanos, para poder escucharles, para poder ser bendición para ellos, Señor. Yo te pido que si en esta iglesia, Señor, hay problemas, que no veamos a la persona, sino que veamos a tu Hijo Cristo para que nos pueda ayudar, Señor. Hoy te pido por cada uno de estos hermanos, de mis hermanos, Señor, que están en esta iglesia, te pido que nos ayudes con nuestras debilidades, que nos enseñes a cómo resolver conflictos dentro de tu iglesia, Dios. Que pongas en el corazón esa carga de poder hablarles a los demás. ¿Por qué no han estado aquí? ¿Por qué no han venido? Pero también pon en nuestra vida carga, Señor, para orar por ellos intensamente, Dios. Yo te doy gracias, mi Dios, porque tú has mantenido la unidad en tu iglesia. Y te pido, Señor, que sigas fomentándola, que sigas poniendo en nuestras vidas el deseo ferviente de tener comunión los unos con los otros, Señor, de reunirnos, de abrazarnos, Señor, de platicar, de motivarnos, de exhortarnos, Señor, de escucharnos sobre todo, que a veces se nos complica tanto, Dios. Tú sabes el corazón de cada uno de nosotros, Padre, y sabes de qué adolecemos en este tiempo, Dios. Sabes cuál es nuestra carga, nuestro pecado, pero también sabes cuál es nuestra necesidad. Así que te pido que nos pongas a nosotros, Señor, en nuestro corazón el sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Señor, y te pido que nos despidas en paz con tu amor y tu bendición en esta hora, Dios. En Cristo Jesús oramos.